Vamos a leer desde el verso 17 hasta el versículo 21. Primera de Pedro, hermanos, capítulo número 1. Y vamos a leer del verso 17 hasta el versículo número 21. Dice la Biblia, voy a leer yo, hermanos, el 17, ustedes fuerte, claro, el verso 18 y así hasta llegar al 21. Dice la escritura, primera carta, hermanos, repito, del apóstol Pedro, capítulo número 1, verso 17, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Verso 18, hermanos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, hermanos. ya destinado delante de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Todos, versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Quiero tomar este pasaje, hermanos, en esta mañana para hablar de un tema, hermanos, que casi hoy no se toca en las iglesias. Y aún a la gente o a los predicadores les da miedo hablar de esto, y es del temor de Dios en la vida del cristiano. Usted nota que este pasaje habla del temor de Dios. El verso 17 dice: y si invocáis por Padre, es decir, si usted dice que Dios es su Padre, entonces debe entender que aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si entendemos quién es Dios, entonces dice la Biblia: conducíos, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿En qué? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué significa todo el tiempo de vuestra peregrinación? Todo el tiempo de vuestra vida cristiana. Del momento en que recibimos a Cristo al día que partimos con Cristo, deberíamos vivir en temor. Vamos a orar. Padre, oro, Señor, para que tú puedas, a pesar de la inutilidad de este siervo que está aquí, Señor, tú puedas esta mañana hablar a nuestras mentes y corazones por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que necesitamos. Ponemos en tus manos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano, tome su lugar. Tome su lugar, hermano. Estamos viviendo, hermanos, en una generación sin temor. Yo lo decía en la escuela dominical. Por la filosofía de las nuevas generaciones, los pensamientos modernistas, la psicología moderna, que ha hecho en su conjunto de filosofías que el ser humano hoy en día pierda lo que es el temor. No estamos hablando únicamente de como cristianos el temor a Dios que debemos temer, sino que el ser humano ya ha perdido su temor. Ya como no hay justicia en este mundo y la gente se sale siempre o muchas veces con la suya, entonces ha perdido el temor. Hay falta de temor hoy entre los jóvenes. Hoy la iglesia no es lo que solía ser la iglesia antes. En la iglesia del Señor antes, hermanos, había temor de Dios. Por eso había reverencia. Por eso los cristianos antes, por el temor del Señor, vestían como debe vestir un cristiano. Las mujeres cristianas, hermanos, vestían de forma pudorosa, cubrían sus cuerpos porque estaban bajo temor de Dios. Los jóvenes cristianos antiguamente, hermanos, se cohibían de un montón de cosas, eran objetos de la burla de sus compañeros en los colegios y en las universidades, porque eran gente diferente, porque vivían bajo el temor de Dios. Los cristianos, hermanos, eran reconocidos antiguamente por ser gente que estaba dispuesta a morir antes de serle infiel a Dios, porque vivían en el temor del Señor.
Pero hoy en día, hermanos, vivimos en una generación que ha perdido el temor a Dios, y el temor, hermanos, es algo necesario para la vida cristiana. Es uno de los principales elementos o ingredientes que el cristiano requiere o necesita para caminar con Dios hasta el final de su vida cristiana. Yo quiero recordarles, hermanos, que Pedro escribe esta carta a un grupo de cristianos que estaban precisamente exiliados, perseguidos por su fe en Cristo, pero que muchos de ellos estaban permitiendo que su fe, hermanos, fuera penetrada, hermanos, fuera dañada por causa de la persecución, y muchos de ellos estaban quizás perdiendo sus convicciones. Pedro, hermanos, nos está aquí en esta carta o enseña a través de esta carta una serie de mandamientos, hermanos, que tienen como base, hermanos, a los primeros versículos de esta carta, de donde estamos sacando el pasaje que estamos esta mañana estudiando. Y el apóstol, hermanos, Pedro, él ha venido enseñando aquí en esta carta que hemos sido salvos y hemos sido limpiados y hemos sido hechos hijos de Dios, y Dios nos ha dado herencia en Cristo. Es decir, lo que Pedro viene hablando es acerca de los privilegios que como cristianos tenemos. El temor a Dios, hermanos, no tiene en base el miedo a Dios. Estaba leyendo anoche un libro acerca de la gracia de Dios y me impresionó. Leía ni siquiera el primer capítulo, creo que estaba leyendo la introducción, si no estoy mal, y me impresionó porque me trajo a la mente y me recordó cosas que ya sabía, pero que necesitamos estar recordando constantemente acerca de la gracia de Dios. Este autor se basaba en este libro, en aquel precioso pasaje de una de las cartas a los Corintios, donde dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Es decir, que la base de nuestro temor no es el miedo a Dios, sino el amor de Dios hacia mí y mi correspondiente amor mío hacia Él, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Note, hermanos, que ahora nosotros como cristianos todavía no estamos disfrutando de forma total de todo lo que Dios consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia habla de una herencia que está para nosotros reservada en los cielos. En esta misma carta de Pedro habla de una herencia que es incorruptible, una herencia que es inmarcesible, una herencia que está guardada y reservada en los cielos para cada uno de aquellos que hemos puesto la fe en Cristo. La Biblia habla de un futuro glorioso para el cristiano, habla de un futuro sin lágrimas, sin muerte, sin enfermedad, sin vejez, sin arrugas, sin canas. Al menos las hermanas deberán decir amén. A menos que quiera usted tener canas en el cielo y arrugas en el cielo. Mire Efesios, hermanos, conmigo. Note lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 1, verso 11. Un pasaje muy paralelo o muy parecido a lo que está enseñando Pedro en su carta. Es decir, otra vez, si hay algo en lo que enfatiza el Nuevo Testamento, hermanos, es en la esperanza que nosotros como cristianos tenemos. Porque es esa esperanza lo que va a hacer que nosotros experimentemos el temor a Dios. No es la expectativa del infierno, porque para el cristiano ya no hay infierno. La Biblia dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay infierno para el cristiano. Hay infierno para el inconverso, lamentablemente. Por eso necesitamos predicar a Cristo, hermano. Orar por los inconversos, hacer todo lo que podamos para que sean salvos, porque hay un lugar de eterna perdición. Pero gloria a Dios, el cristiano, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, no irá jamás a ese lugar. Dios le ha perdonado. El temor a Dios, porque ahí es donde está el problema. Unos, los liberales, no tienen temor de Dios de nada. Dicen: hombre, comamos y bebamos, que de todas formas Dios nos va a perdonar. Tenemos a un Dios misericordioso, perdonador, por lo tanto, no importa cómo vivamos o lo que hagamos, al final Dios nos va a perdonar. De hecho, los liberales piensan que Dios va a perdonar a todos. Que al final Dios, como es tan bueno, Dios va a dejar que todos entren al cielo.
Ese es el concepto del liberal. Pero está el legalista. Y el legalista entonces dice, usted tiene que tener miedo, hermano, porque si no va a perder su salvación y se va a ir para el infierno. Ni el uno ni el otro tienen la razón. El uno, un liberal que estaba haciendo la gracia de Dios como ocasión para pecar. El otro, un legalista que está queriendo ejercer miedo en aquellos que ya no debemos tener miedo al infierno, porque ya hemos sido libertados del infierno. Pero el temor a Dios, que como hijos de Dios debemos tener, tiene base en el amor de Dios hacia nosotros y en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Y no voy a explicar este pasaje porque ya lo he hecho en otras ocasiones, pero lo que está diciéndonos ahí es que Dios, hermanos, nos ha dado una herencia, y para probar que esa herencia es nuestra, nos ha dado un adelanto, y ese adelanto es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos garantiza que un día vamos a obtener el resto de la totalidad de la herencia que ya para nosotros adquirió Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo obtuvo para nosotros redención, obtuvo herencia, obtuvo toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual ya pertenece a todo hijo de Dios por cuanto Cristo la compró en la cruz del Calvario. Ahora, la idea del texto, hermanos, es que si esto es verdad, es decir, si estamos seguros de que vamos camino a la eternidad, donde vamos a disfrutar de nuestra herencia y de la vida eterna y de la comunión perpetua y perfecta y eterna con Dios, entonces la manera de demostrar, escuche, la forma de demostrar al mundo que realmente hemos nacido de nuevo, que realmente Cristo está en nosotros, es andando en el temor de Dios. Y por eso vamos a ver esta mañana 3 razones en este pasaje por las cuales Pedro enseña en este pasaje que debemos andar en el temor de Dios. En primer lugar, número 1, está en el versículo 17. No pierda ahí el pasaje. Primera de Pedro capítulo 1, verso 17 al 21 vamos a estar estudiando. El primer encabezado, el primer punto está en el versículo 17, porque la primera razón del por qué debemos andar en el temor de Dios como cristianos es por quién es nuestro Padre. Mire el versículo 17, es la primera razón. Pastor, ¿y por qué debo tener temor de Dios? ¿Por quién es mi Padre? ¿Quién es mi Padre celestial? Por eso dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, vivid, es lo que eso significa, en temor todo el tiempo de vuestra. Otra vez, ahí temor no es estar acobardado, estar medroso, estar miedoso, estar escondido, estar en pánico. No, hermano, el cristiano debe ser la persona más segura en este mundo. Los inconversos deberían sentirse inseguros, los inconversos deberían sentir miedo. Cada vez que encienden la tele, ¡ay, qué miedo, una guerra! ¡Ay, qué miedo, va a pasar esto, va a pasar aquello! Man, ni siquiera nos debe dar miedo, hermano. Pastor, qué miedo, ¿quién va a ser el próximo presidente? Hermano, mi vida no está en manos del próximo presidente, mi vida está en manos del Dios Todopoderoso. Nos debe importar quién sea el próximo presidente, pero eso no vamos a hablar, de eso no voy a hablar. Pero mi vida no está en manos del próximo presidente, ni de aquí, ni de Estados Unidos, ni de ningún lugar. Mi vida está en manos del Dios del cielo. Temor no es miedo, no es expectativa de qué va a pasar mañana, de qué va a pasar cuando yo me muera. No, yo sé exactamente lo que va a pasar el día que yo muera. Voy a ver a mi Cristo y voy a estar con Él por la eternidad. No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo al más allá, no tengo, porque conozco la palabra de Dios, sé cuál es mi destino, sé cuál es mi futuro. Pero la palabra temor aquí, hermano, no habla de ese miedo, no habla de esa cobardía,
Aquí la palabra temor habla de una actitud frente a Dios y frente a la vida. Y la primera razón, hermanos, por la que Pedro nos dice que nosotros como cristianos debemos andar bajo el temor de Dios es por quien es nuestro Padre. Años atrás, hermanos, escuché una historia contada por un pastor y que es muy propicia para ilustrar este punto. Este pastor contó, si mal no recuerdo, fue muchos años atrás y fue a Spurgeon en un mensaje traducido al español, que él contó, hermanos, acerca de un grupo de 5 muchachos, 5 jóvenes. Casi siempre que se va a hablar de cosas malas, se habla de jóvenes. Pero él contó la historia de 5 jóvenes que al salir de su colegio se reunieron a planear un robo que ejecutarían esa misma noche. De repente, de entre los 5, uno de ellos se apartó del grupo exclamando: muchachos, lo siento, yo no puedo participar de tal fechoría, no puedo hacerlo, no puedo hacerle esto a mi padre. Esto sorprendió a los otros 4, quienes se empezaron a rascar la cabeza y se preguntaban: ¿qué le pasa a este? Lo abordaron: ¿Usted está loco? Si al que menos peligro tiene de que lo descubran es a usted. Su padre es un padre bueno. Hemos visto que su papá lo trata bien, hemos visto que su papá le da todo lo que usted necesita, hemos visto que lo ama, hemos visto que esto y aquello, que hasta le ha perdonado muchas veces que usted ha fallado. En cambio, los padres de nosotros son crueles. Nos golpean porque sí, porque no. A veces por si las moscas. Así que el que menos tiene que perder, si hacemos tal cosa, es usted. Y este muchacho dijo: pues precisamente es por eso que yo no puedo hacerle esto a mi padre. De seguro, si yo hiciera esto y fuera descubierto, mi padre me perdonaría, aunque me disciplinaría. No obstante, rompería el corazón de alguien que lo único que me ha hecho es bien. Hermanos, esta es exactamente la descripción de lo que es el temor a Dios. Temor a Dios no es miedo de que Dios me caiga con un rayo desde el cielo, o miedo de que me mande al infierno porque tal cosa ya no es posible. Temor de Dios es miedo de ofender a un Dios que es bueno. Temor de Dios es miedo, hermanos, de defraudar. Es eso lo que movió a José a no pecar. Eso fue lo que José expresó cuando le dijo a aquella perversa mujer que se quería acostar con él: yo no haría eso a mi Dios. Eso fue lo que sostuvo a Daniel para rechazar la comida del rey. Escuchaba esta mañana a un predicador en la radio contar una historia de cuando él era joven, de cómo unos jóvenes, o un joven de un compañero, el compañero más popular de su clase, porque los jóvenes son tan simples que están dispuestos a ofender a Dios con tal de agradar al compañerito más famoso de su clase. Y este joven, hermanos, fue invitado a una fiesta. Era ya cristiano este muchacho, hoy en día es un predicador. Y fue invitado a una fiesta. Este muchacho, por temor, pilas, hermano, escuchen: cuando usted le tiene miedo a los hombres, el temor a los hombres elimina el temor a Dios. Cuando usted le tiene miedo o temor a Dios, el temor a Dios elimina el temor a los hombres. No hay hombre o mujer más valiente que la que le teme al Señor. No hay hombre más cobarde que el que le teme a los hombres. Nuestro temor siempre debe ser a Dios, a ofender a Dios, a defraudar a Dios, a decepcionar a Dios. Y nos debe importar nada el decepcionar al resto de la humanidad con tal de permanecer fieles a Dios. Y este joven lamentablemente se dejó llevar, fue a esa fiesta, pero estando en esa fiesta le pasó lo que le pasa a todo cristiano cuando decide pecar: se sintió mal. Empezó a ver a todos los demás bailar y él ahí estaba achicopalado hasta que llegó un momento donde no soportó. Le dijo a su amigo: lo siento, yo me tengo que ir de aquí, yo no puedo estar aquí. Y salió a correr, hermano. Cogió un autobús y camino a su casa llorando en el autobús. Y alguien diría: mire, pero pastor, ¿qué pecado hizo ir a una fiesta?
El temor de Dios, hermanos. El temor de Dios es lo que nos hace falta. Hoy hay cristianos que hacen cosas mucho peor, que ir a una fiesta y no sienten porque han perdido el temor a Dios. Y en el camino este muchacho le pidió perdón al Señor, le prometió que le iba a ser fiel. Era un viernes, al lunes siguiente llegó otra vez a su colegio y recibió burlas de todo el mundo allá. Pero él dice, pero preferí pasar por eso antes que fallarle a mi Dios. Dice, yo no sé lo que hubiera pasado. Mire, escuche, yo no sé creo que me estoy adelantando. Ahorita, dejemos esa historia y ahorita lo seguimos contando. Creo que me estoy adelantando a otro punto más adelante. Pero hermanos, miren, nosotros necesitamos entender qué es el temor a Dios. Necesitamos practicarlo. Porque el temor a Dios, hermanos, repito, no es miedo a circunstancias o esto o aquello, es el temor de desagradar a un Dios, a un Dios que ha sido bueno, a un Dios que ha sido misericordioso, a un Dios que ha sido más que bueno en nuestras vidas. Y ese es el primer motivo, hermanos. Si invocamos a Dios como nuestro Padre, debemos andar en temor todo el tiempo de nuestro caminar en la tierra, porque tenemos a un Padre amoroso, a un Padre tierno, a un Padre misericordioso. Muchos pecan y no les cae un rayo del cielo y pierden el temor a Dios, cuando en realidad, si usted ha pecado y no le ha caído un rayo del cielo, eso debería causar temor de Dios en su corazón. Hombre, Dios no me dio lo que yo merecía. Yo no merecería estar en el ministerio, hermanos. No solamente por quien fui yo en mi vida pasada, aún por quien he sido yo siendo un pastor. No, y no vayan a hacerse películas. No he cometido ningún pecado que me descalifique como pastor. Sin embargo, no creo ser digno de estar aquí parado predicando la palabra, como no lo es ninguno tampoco. Pero Dios en su gracia y misericordia, un Dios amoroso, un Dios que es tierno, un Dios que perdona, un Dios que nos sustenta, que nos alienta, que cuida de nosotros cada día con ternura y con cuidado, cuando un padre cuida de sus hijos. Deberíamos no querer decepcionarlo. Pero otra vez, hermano, mire Génesis 39, yo ya lo mencioné, Génesis 39, note, Génesis 39, note el versículo 7 al 9. El temor al temor a Dios es exactamente eso, hermano. Es una cosa en el corazón, hermano, de no querer defraudar al Dios que me salvó, al Dios que me ha perdonado, al Dios que me ha bendecido, al Dios que ha cuidado de mí, de mi familia, que me ha sustentado, que me ha guardado. No, de cosas que ni siquiera usted y yo nos imaginamos. A veces yo me pongo a meditar, si en el cielo Dios nos va a dar la oportunidad de echar un vistazo a nuestra vida terrenal y ver de cuántas Dios nos salvó, que usted y yo ignoramos, que usted y yo ni supimos. A veces usted y yo hicimos cosas tontas y por pura misericordia Dios nos guardó de meternos en tremendos problemas. Usted y yo ni cuenta nos dimos. A veces estamos aquí trabajando, hermanos, en la obra, y yo, una de las cosas que más me canso es de cuidar a estos muchachos que me ayudan, porque son bien imprudentes. Y a veces ellos ni cuenta se han dado que han estado así, quizás hasta de perder su vida. Yo le dije, espera un momentico. ¿Qué pasó, pastor? Mire, esa tabla está que se cae y usted está encima. ¿Y ni cuenta se dio? Yo no me di cuenta, pastor. Yo creo que así anda Dios, hermano. Anda cuidándonos, anda guardándonos. Nos metemos en unas cosas que ni nos enteramos aquí, que estuvimos así de meternos en un problema que nos hubiera costado la vida, y Dios nos salva y nos guarda y nos saca de problemas a veces que ni cuenta nos damos. Ojalá cuando lleguemos al cielo nos demos de cuenta de cuántas cosas Dios nos guardó, de cuántas cosas Dios nos cuidó. Y entonces, hermanos, José lo entendió, y por eso José dice en el versículo 7 del capítulo 39: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Mire lo que nos lleva al temor, hermano. Una de las características de alguien que teme a Dios es que acostumbra a decir no al pecado, a cualquier cosa que lo pueda llevar a pecar, a cualquier invitación a pecar. Ay, pastor, pero es que me da miedo decirle a mi jefe que no. Algunos peor, pastor, me da miedo decirle a mi esposa que no. O a otros peor,
que me da miedo decirle a mis hijos que no. Por falta de temor a Dios caemos en el temor a los hombres y resultamos diciéndole sí a cosas que van a defraudar a Dios. Y dijo a la mujer de su mujer aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra quién, hermanos? ¿Contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Hermano, es que el amor a Dios, hermanos, realmente el temor a Dios está conectado estrechamente con mi amor hacia Dios. Cuando yo amo a Dios, realmente, porque otra vez pastor, yo amo a Diosito, yo amo, lo siento. Yo cada vez que alguien menciona acerca de Dios siento cosquillitas en mi corazón, pastor. El Señor Jesucristo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios se expresa en obediencia. Más obediencia, más ama a Dios. Menos obediencia, menos ama a Dios. Pero esa obediencia, otra vez, es el temor. Obedezco a Dios en mi temor a Dios. Por eso Pedro, hermanos, dice que nosotros como cristianos, hermanos, cuando pecamos, hermanos, no nos estamos rebelando contra un Dios tirano que nos maltrata. Nos estamos rebelando contra un buen Padre que nos ama, y eso debería causarnos temor. ¿Saben, hermanos, que por falta de temor, porque falta de temor, otra vez voy a hacer una analogía acá, es como los hijos. Lamentable, pero los muchachos hoy en día son muy mal agradecidos, hermanos. Un joven cuyo padre le ha dado todo lo que ese joven necesita, le ha dado su estudio, no ha sido un padre perfecto, porque no hay padre perfecto, no hay madre perfecta, somos humanos, cometemos muchos errores, pero un padre que se ha sacrificado por sus hijos, les ha dado todo lo que ellos necesitan, ha cuidado de ellos, ha hecho todo lo que esté en sus manos para que no sufran necesidades, para que no pasen trabajos, para que tengan un plato de comida en su casa, para que tengan ropa que vestir, para que vayan a un colegio, le compra sus cuadernos, y luego este jovencito y esta jovencita toma decisiones que rompen el corazón de su papá o de su mamá, y echa a perder su vida, y luego hace que la vejez de sus padres no solamente duele en los huesos, porque la vejez duele en los huesos, yo ya estoy empezando a experimentarlo, pero hace que duelan en el corazón. Y el dolor del corazón, yo le aseguro que supera el de los huesos. Así es. Al de los huesos se soporta y pastillitas hay, pero para el del corazón, Cierto. a veces ya no hay remedio. Por falta de temor, los jóvenes se echan a perder su vida. Entonces, ¿qué sería el temor? El temor sería que un joven debería evaluar: yo no puedo hacer con mi vida lo que se me pega a mi gana. Yo no voy a tomar esta decisión, porque yo sé que al tomar esta decisión no solamente voy a echar a perder mi vida, voy a romper el corazón de mi papá, de mi mamá, voy a causar lágrimas en mi mamá, voy a causar que la vejez de mis padres sea amarga. Yo no puedo hacer esto. Yo me voy a controlar, voy a luchar contra mis pasiones, voy a luchar contra mis propios deseos. Yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Eso fue lo que pensó José. Y de hecho, no solamente contra Dios, lo pensó hasta con su amo. Dijo: yo no puedo hacer esto a mi amo. Ha sido una buena persona conmigo. Me imagino que será un esclavo y aún estaba agradecido con su amo, porque lo había tratado bien. Hermano, Dios ha sido para nosotros no un amo, ha sido para nosotros un padre. Un Padre misericordioso, un Padre perdonador. Cuando usted y yo nos rebelamos contra Dios, rebeldía siempre, y rebeldía es mala y siempre trae consecuencias malas, pero la peor rebeldía es aquella que usted y yo ejecutamos contra alguien que ha sido bueno con nosotros. Y la peor de las rebeldías es cuando usted y yo nos rebelamos contra Dios, contra alguien que ha sido tan bueno. Por eso Pedro dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
Entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, hermanos, que el hecho de que Dios es nuestro Padre debe ser la razón para andar en el temor a Dios, en querer no pecar, en querer no decepcionarle, pero no solo porque Él es bueno, no solo porque Él es misericordioso, no solo porque es amoroso, no solo porque es perdonador, no solo, hermanos, porque Él es proveedor de nuestras necesidades, sino además porque Él, al ser nuestro Padre, usted y yo necesitamos recordar que Él nos ha de disciplinar. Porque si bien ningún hijo de Dios, ninguno va a ir al infierno, tampoco ninguno de sus hijos Dios lo va a dejar vivir como se le dé su gana. Si somos hijos de Dios, vamos a ser disciplinados. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, mire el verso 5 en adelante, lo que la Biblia nos enseña. Entonces debemos temer a Dios porque es nuestro Padre, porque es un Padre bueno, amoroso, misericordioso, perdonador, proveedor, protector, guiador y todo lo demás. Pero además porque es un Dios que hace su trabajo como un buen papá, disciplina. Dice el versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ahí está el concepto correcto del amor, al que ama disciplina. La disciplina no es un acto de odio, la disciplina es un acto de amor. Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, noten, si no hay disciplina, si alguien peca y Dios no lo disciplina, no es un motivo para alegrarse. Ay, qué bendición, yo hago lo que me dé la gana y Dios no hace nada. No, el problema es que, según la Biblia, si alguien peca y no le pasa nada, es porque no es hijo de Dios, sino del diablo. Y ahí coloco una palabra fuertísima, aunque en realidad no tiene la connotación quizás que para nosotros hoy en día tiene de grosería, es decir, aparece la palabra bastardo. No obstante, bastardo es alguien que no tiene papá. Obviamente todos tienen papá, alguien tuvo que engendrarlo, pero es alguien cuyo papá está ausente, alguien que no está su papá presente, alguien cuyo papá fue un irresponsable que lo abandonó. Pero hermanos, el Dios nuestro Padre, no es un Dios irresponsable. Dios, cuando salva a alguien, Dios se encarga de ahí en adelante de guiarlo, protegerlo, guardarlo y proveerlo, pero también se encarga de disciplinarlo. Miren conmigo Lucas capítulo 12, hermanos. Porque el hecho, hermanos, de que Dios sea nuestro Padre es algo que debe llevarnos a caminar por este mundo bajo el temor de nuestro Dios. No solo como un acto de gratitud, en primer lugar de gratitud, sobre todo por gratitud. Pero hermanos, si la gratitud no le alcanza para tener temor de Dios, entonces usted necesita recordar que Dios te puede disciplinar. Como un acto de reverencia, por cuanto Él puede tratar con nosotros de ser necesario. Él puede llegar a disciplinarnos fuertemente. Lucas 12:5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Ahí está, hermanos, el Señor Jesucristo hablando. Ahí les voy a enseñar a quién de verdad ustedes deberían tener temor. Miren lo que dice el Señor: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Y no está diciendo que para echarle en el infierno a ellos, pero tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y no es el diablo, hermanos. No es el diablo, es Dios, hermanos. Amén. Entonces no debemos suponer, hermanos, que nuestra posición privilegiada como hijos de Dios nos da la libertad, hermanos, de hacer lo que queremos. No, hermanos. Más bien, hermanos,
no deberíamos ser hijos mimados, sino hijos agradecidos y respetuosos de nuestro Padre Celestial. Otra vez, hermano, la reverencia hoy en día se ha perdido. Por eso, si algo un predicador, si algo un pastor debe tener, debe ser ejemplo en reverencia a Dios. Por eso hoy las generaciones cristianas de hoy no tienen reverencia. Claro, ¿qué reverencia van a tener si sus pastores se suben a un púlpito con unos pantalones rotos y unas zapatillas y una chaqueta de cuero llena de taches a predicar? ¿Dónde está la reverencia a Dios, hermano? Debe tener reverencia aún como viene vestido a la iglesia. Hombre y mujer. No venimos a la playa, hermanos. No venimos a una manifestación en la calle. Venimos a la iglesia, hermanos, a adorar a nuestro Dios. De venir vestido adecuadamente, arreglado adecuadamente, llegar puntual, ser reverente, hasta cómo se sienta. Hoy en día los cristianos se sientan ahí, se sientan en las sillas, así. Ahí donde está la reverencia, hermano. Se arrunchan unos con otros ahí en el culto. Eso no es reverente, hermano. Arruncharse en la casa. Así es. Se le llama al Señor Jesús hoy sin reverencia, a Chuchito, a mi pana Jesús. Es lo mismo otra vez, haciendo la analogía de un padre con un hijo. Es lo mismo. Hermano, un hijo no le debe llamar a su papá simplemente por su nombre. Yo no voy a permitir que mis hijos vengan y digan: hey Carlos, hey Carlos, ni que nada, papá. ¿Con quién cree que se está hablando, hermano? Su papá le está hablando, amigo. Se dirige a mí como su papá. Ah, pues ya tengo barba y gano más plata que usted. No me interesa si tiene más barba que yo, más pelo que yo. Sigo siendo su papá. Aunque tenga nietos y bisnietos, aunque tenga hijos y me haya traído nietos y hasta bisnietos, usted me va a respetar porque soy su papá. Hoy en día ya no existe eso. Hoy en día a los papás es: uy, cucho, viejo. ¡Ey, fulano! ¿Cuál es fulano, hermano? Está hablando con su papá. Sí, señor, no, señor. Y nuestra reverencia hacia Dios debe ser superior, hermanos. Es a Dios a quien nos dirigimos. El Señor Jesús dijo: cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos referimos al Señor Jesús, es el Señor Jesús. No Jesús. Jesús hay montones, de la esquina se llama Jesús. El carnicero se puede llamar Jesús. Pero Él es el Señor Jesús. Es el Señor. Es el Señor. Cuando nos referimos a Él, nos referimos con reverencia. No como el perverso ese que esta semana dijo que no le llamaba Cristo. Número 2. ¿Por qué debemos caminar en temor aquí en la tierra? ¿Por qué debemos practicar el temor de Dios aquí en la tierra? No solamente por quién es nuestro Padre, en segundo lugar, por quiénes fuimos nosotros. Mira el verso 18, ahí está el principio. Dice: note, sabiendo o recordando que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Mire, hermano, ¿qué tiene que ver, pastor, el cómo yo era antes con el temor de Dios ahora? Hermano, para andar en temor delante de Dios, hermanos, es bueno el no olvidarnos de lo sucia, lo vil, lo desgraciada que fue nuestra vida antes de conocer a Cristo, antes de ser hijos de nuestro Dios. Y no para sentirnos mal, es decir, porque, hermano, otra vez, ya fuimos perdonados, hermanos. Ya fuimos limpiados. Nuestro pasado ya fue borrado en la sangre preciosa de Cristo. Pero debemos recordar nuestro pasado con temor para no querer volver allá, para no querer regresar allá. Debemos recordar, hermanos,
Loana. Loana significa vacía. No, ¿qué sentido tenía nuestra vida antes de conocerle a Él? Yo no sé usted. Porque algunos hasta piensan que era mejor su vida antes de Cristo. Pues regrésese donde estaba, papá. Vuélvase. Andan ahí como los judíos allá en el desierto. Estábamos mejor en el Egipto. Comíamos de balde, es decir, gratis. Sí, claro. Los puerros y las cebollas y los ajos y yo no sé qué más tonteras extrañaban. Y antes la pasaba mejor cuando no era cristiano. La plata me rendía más. Qué tontos somos, hermanos. Qué falta de temor hay en nuestro corazón. Pues si cree que iba mejor allá, regrésese. Vuelva a ser un borracho. Vuelva a ser un miserable. Vuelva a estar los domingos en la mañana en vez de venir a la iglesia en un triste por botadero, en un triste por allá, un lugar tirado, vomitando las tripas. Perdón por recordarle su pasado y el mío. Pero hermanos, necesitamos recordar nuestro pasado y con temor a Dios desear jamás regresar allá. En Isaías, escúcheme nada más, Isaías 5:11, dice la Biblia: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Hermanos, mire, el recordar de donde Dios nos sacó es lo que debería permitir que jamás, nunca hiciéramos nada que nos hiciera regresar a esa condición de donde Él nos sacó. Ellos olvidaron, los judíos olvidaron de dónde Dios los sacó y lo hicieron muy pronto porque ni siquiera había pasado una generación cuando ya ellos estaban renegando de por qué Dios los sacó de Egipto. Se les olvidó que en Egipto eran esclavos, se les olvidó que en Egipto eran humillados, se les olvidó que en Egipto eran perseguidos, se les olvidó que en Egipto eran miserables, que no eran dueños ni de sus propias existencias. Porque Faraón tenía control hasta de sus hijos, así como el diablo tenía control antes de nosotros. Se les olvidó, hermanos, los 400 años que vivieron de esclavitud. Se les olvidó el sufrimiento, se les olvidó el dolor, se les olvidó todo lo que ellos habían experimentado en Egipto. Y comenzaron, hermanos, a regresarse a Egipto en su corazón. Se les olvidó que un día Dios tuvo que levantar a un libertador, Moisés, para ir hasta allá a Egipto y con mano poderosa y plagas en acción sacarlos de Egipto y destruir toda una nación para poderlos a ellos libertar de la opresión. Se les olvidó. Se les olvidó. Y a nosotros se nos ha olvidado a veces lo mismo, que éramos esclavos, que éramos condenados, destinados a la muerte, al infierno, que Dios nos tomó, nos rescató, nos compró, nos hizo sus hijos, nos dio una nueva identidad, nos cambió hasta el nombre. Pastor, yo todavía me llamo Eustaquio. No, usted antes se llamaba el borracho. Usted antes se llamaba el adúltero. Usted antes se llamaba el fornicario, usted antes se llamaba el ladrón. Ahora se llama el Hijo de Dios. Él nos cambió el nombre, hermano. Nos cambió la identidad, éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Cambió nuestro destino eterno, antes estábamos condenados al infierno, ahora estamos destinados al cielo. Cambió por completo nuestra vida, nos dio esperanza, nos consoló, nos dio herencia eterna, nos dio esperanza viva. Y eso debería darnos temor, debería darnos un deseo incesante en nuestro corazón de permanecer en su voluntad y no dar un paso atrás de ella. Debería darnos temor, hermanos. Y como aquel predicador del cual estaba contando la historia, regresando hacia su casa en el autobús, pidió perdón a Dios y se fue preguntándose qué hubiera podido pasar si hubiera seguido en esa noche, en esa fiesta. ¿En qué pecado hubiera podido caer que quizás destruyera para siempre su vida?
Y entonces dice que desde ese día está agradecido con Dios porque el Espíritu Santo, estando en esa fiesta, le habló a su corazón y le dijo: huya de este lugar. Como el Espíritu Santo constantemente nos habla. Apártese de ese fulano, apártese de esa fulana, no siga hablando con eso, no siga escuchando a este, no siga yendo a ese lugar, no siga intentando eso. Pero la falta de temor suya y mía nos hace hacer caso omiso a la voz de Dios en nuestro corazón. Y vamos a lugares que frecuentábamos cuando éramos inconversos. Y tenemos todavía amistades que teníamos cuando éramos inconversos por falta de temor de Dios en nuestro corazón. Por falta, hermanos, del temor reverente a Dios. Primera de Pedro 4:3, lo que dice ahí la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:3, hermanos. Dice la Biblia: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué le agrada a los gentiles? El baile, la borrachera, las malas palabras, el chisme. ¿Qué más? Dice la Escritura: andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, urgías, disipación y abominables idolatrías. Pero note lo que dice el texto: baste ya, baste ya. Hermano, ¿no fue suficiente ya con el tiempo? Digo, aquellos que vivimos antes en el mundo, aquellos jóvenes que están siendo criados en el Señor, usted debería tener temor de conocer el mundo. Vea las huellas que aquellos que lo conocimos dejaron en nosotros. Vea las huellas de sus padres. Vea la vida miserable de algunos de ellos. Vean sus conciencias todavía atormentadas por los errores del pasado y tengan temor reverente ustedes, muchachos, de no andar por la senda que sus padres caminaron. Ay, pastor, pero yo creo que para ser un buen cristiano uno primero tiene que ir al mundo y ser sacado del mundo. No necesita usted conocer el cochino mundo para tener temor. Tenga temor de conocerlo. Más temor debería tener usted, porque tiene mucho más que perder y tiene mucho más por qué darle cuentas a Él, porque ha sido más privilegiado que nosotros que conocimos al Señor ya viejos. Pero no basta ya, hermanos, con todos los problemas en los que nos hemos metido por pecar, de todas las tonteras y otra vez cicatrices que todavía hay en nuestro ser por el pecado del pasado. Hermanos, nosotros no podemos, hermanos, comportarnos y ser tan ingratos como Gómez, la mujer del profeta. ¿Recuerdan a esta mujer? ¿Recuerdan? Dios queriendo ilustrar, para los que no saben, Dios queriendo ilustrar de una forma bien gráfica al pueblo de Israel su comportamiento. Dio la orden a uno de sus profetas, llamado Oseas, que fuera y se casara con una prostituta. Así que Oseas fue y consiguió una ramera, la hizo su esposa, le cambió el nombre, ya no era la ramera, era la mujer de Oseas, la mujer de un siervo de Dios. La llevó a una casa, la puso a vivir como una reina, le dio lo que ella necesitaba, la amó, la consoló. Pero no se tardó mucho aquella mujer en traicionar, en engañar, en defraudar. Así es. En Efesios, hermanos, capítulo 2, verso 11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para los judíos, nosotros los gentiles éramos como perros, seres que no teníamos perdón, que no teníamos derecho ni acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, por los méritos de Cristo, por su vida perfecta, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección, tenemos exactamente los mismos derechos
que tiene cualquier otro judío o gentil que se acerca a Dios por medio de Cristo. Los mismos privilegios, la misma herencia. Ya no somos ciudadanos de segunda clase, somos hijos. Y él dice: acordaos de eso. Acordaos que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Al recordar, mis hermanos, quiénes éramos antes de ser salvos, debería venir a nuestro corazón, hermanos, temor a Dios. Y la profunda decisión de vivir en este mundo para Dios, alejados de todo aquello que pudiera hacernos regresar atrás. Usted se conoce a usted mismo. Usted sabe que hay cosas que le están haciendo regresar atrás. Hay gente con la que usted habla que le hacen regresar atrás. Hay personas con las que usted se junta que lo hacen dudar de las cosas de Dios, que lo hacen desanimarse de servir a Dios. Y por causa de ellos usted deja de servir a Dios porque tiene más temor a los hombres que a Dios. Usted no le sirve a Dios porque usted le da miedo de su familia. Ay, ¿qué dirá mi familia? Ellos ni saben que yo estoy en la iglesia. Les dije que iba para la cicloruta, por eso me vine vestido así, pastor. Mi familia ni sabe que soy cristiano, por eso no ando con una Biblia, pastor. Y vayan a saber que se van a burlar de mí, van a decir que soy un troglodita, un dinosaurio. Eso ya no está de moda. A mí qué me importa si no está de moda. Yo y mi casa serviremos a mi Dios. Le honraremos a Él. Todo el que pise en nuestra casa sabrá que somos cristianos. Y en nuestra casa no permitiremos nada que Dios no permita. No importa que venga la tía rica. No me interesa. Puede ser muy mi tía rica. Si no quiere las cosas de Dios, ahí está la puertica. Ahí está. Ay, pero ya no nos va a mandar dinero, ¿qué me importa? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Prefiero agradarlo a Él. De Él viene mi sustento, de Él viene mi socorro, de Él viene mi ayuda. La tía rica se va a morir. Número 3. El tercer principio que hallamos en este texto, hermanos, que nos debería llevar al temor de Dios, hermanos, es no solamente porque Dios es nuestro Padre, no solamente recordarle el pasado del cual Dios nos sacó, pero en tercer lugar necesitamos tener en cuenta el costo de nuestra salvación. Eso debería causar temor. ¿Cuánto costó que fuéramos salvos? ¿Cuánto costó nuestro rescate? ¿Cuánto costó? Imagínese un hijo, y recordando que no éramos hijos cuando fuimos rescatados, pero un hijo que fuera secuestrado. Dios guarde eso, hermanos. Dios guarde eso, hermanos. Hace unos meses, años atrás ya, no años, pero un poco más de un año o dos quizás, que fue alguien y llamó a uno de mis hijos y lo engañó por teléfono y le hizo sacar un dinero de nuestro apartamento y llevárselo a esa persona. Cuando yo llegué, castigué duramente a mi hijo, pero jamás, nunca por el dinero que se dejó robar, sino porque puso en riesgo su integridad. Y de solo pensar que esa persona a la cual él le dio el dinero, que lo hubiera agarrado y lo hubiera subido en ese carro y se lo hubiera llevado lejos, yo no pude soportar tal pensamiento. Yo creo que uno estuviera dispuesto a dar lo que fuera necesario. Lo que fuera necesario. Aún la propia vida de uno a cambio de la de él. Pero imagínese a alguien que fue secuestrado y que estaban por matarlo y de repente se paga una alta suma de dinero para rescatarlo y se vende toda posesión material y aún se adquiere deudas para rescatarlo. Pero hermano, no debería esa persona. De hecho, en mi mente una ilustración muy mundana, pero como a ustedes les gustan esas cosas, se las voy a dar. Ya no veo esa clase de películas, pero años atrás, y le confieso que me gustan, pero me cohíbo de hacerlas por temor al Señor, de verlas por temor al Señor.
Me encantan las películas que tratan de la Segunda Guerra Mundial. Y entre ellas una, no la estoy recomendando que la vea, pero la vi hace muchos años, Rescatando al Soldado Ryan. Y esta historia en donde un grupo de personas es seleccionada para ir a rescatar a uno de 3 hermanos que fueron a la guerra. Sus 2 hermanos ya habían muerto en la guerra. Y este era el único hijo de una mujer viuda. Así que el comandante de las fuerzas militares dio la orden de que sacaran a ese joven de la guerra y se lo trajeran a su mamá vivo a como diera lugar. Para hacer la historia larga corta, no recuerdo si todos, pero estoy seguro la mayoría de los que fueron en su rescate perdieron su vida. Al final, el comandante de ese grupo de rescatadores de este soldado, en medio de un impresionante combate, guardando un puente que era propicio para ganar la guerra, antes de morir le dijo: espero que haya valido la pena. Ve ahí afuera, es un hombre correcto. Pasan 30, 40 años en la película y ahora sale un hombre anciano, muy parecido al pastor Bob Gray. Un hombre de esos que en su rostro se nota que es honorable. Amén, seguro. Está visitando la tumba de aquel sargento y aquellos soldados que dieron la vida por él años atrás, ya casado con su esposa, sus hijos y sus nietos. Le pregunta a su esposa: ¿he sido un buen esposo? Ella dice: el mejor. ¿He sido un buen padre? Ha sido el mejor. ¿Un buen abuelo? Ha sido el mejor abuelo. Y dice: ¿pero por qué me preguntas estas cosas? Él miró la tumba y hablándole a la memoria, digo, de aquel hombre que yacía ahí muerto, dijo: creo que sí valió la pena. Algo así es el principio que está aquí presente, queridos hermanos. El que dio aquí la vida por salvarnos a usted y a mí no fue cualquier otro hombre como usted y como yo, fue el glorioso Señor Jesucristo. Amén. Sabiendo que se acabaron las pilas. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Mire, si algunos de ustedes recordaran en verdad lo que costó la salvación del Señor Jesucristo, dejarían de darle las obras que le están dando a Jesucristo. Por falta de temor, los cristianos hoy en día le dan al Señor lo que se le da a un mendigo: las migajas. Cuando si entendiéramos lo que costó nuestra salvación, daríamos a Él lo mejor. Porque eso es temor. Sin importar lo que tuviéramos que dejar atrás, le daríamos a Él lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestros dones, lo mejor de nuestros talentos, porque de todas maneras somos de Él, por Él y para Él, porque fuimos rescatados por su sangre, porque fuimos comprados por alto precio. ¿No cree, hermanos, que deberíamos vivir en temor en esta tierra? ¿No cree entonces que deberíamos ser más reverentes para con Él? ¿No cree que deberíamos vivir, hermanos, cada día pensando, calculando cada paso que damos? Si este paso que voy a dar le va a ofender a Él, entonces no lo doy. No importa lo que me cueste.
No importa quién sea mi enemigo de ahora en adelante, no importa de quién me tenga que separar, no importa a qué tenga que renunciar, no importa qué tenga que tener por basura como lo tuvo Pablo, porque yo quiero agradarle a Él. Padre Celestial, Señor Dios del cielo, en esta mañana, gracias por tu preciosa palabra. Ahora bendice, Señor, cada decisión que en esta mañana podamos tomar en base a ella, Señor. Ayúdanos, Señor. Hable con Dios, hermano, ahí donde está, miren, venga al altar. Hable con Dios. Reflexione en su vida, en cómo está viviendo para Él. ¿Qué está haciendo en este mundo? Hable con Dios ahí donde está. Pídale a Dios, Señor, inúndame de un santo temor a ti. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, y pon tu temor en mí, en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, Señor. Que cada día de mi vida, Señor, yo no olvide que tú eres mi Padre. Un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre tierno, cuidador, consolador. Pero también un Padre que disciplina, que trata conmigo cuando es necesario hacerlo. Que no olvide eso, Señor, cada día de mi vida. Pero, Señor, permíteme no olvidarme de dónde tú me has sacado, de la miseria de vida de la cual me has rescatado, del hoyo profundo de donde tú has extendido tu mano y con fuerte y firme mano me has sacado. No permitas que yo me olvide, Señor, no permitas. No permitas, Señor, que la falta de temor me lleve a caminar por sendas que me hagan regresar atrás, que me hagan regresar a mi pecado, que me hagan regresar al lugar de donde tú me sacaste. Te voy a tener temor, Señor. Tan solo cuando yo veo a otros haciendo lo que yo antes hacía, inúndame de temor. En vez de sentir envidia por aquellos que hacen lo que yo hacía, ayúdame a sentir temor. Temor, Señor. Ayúdanos, Señor. Y no permita, Señor, por nada del mundo que nos olvidemos de lo que costó nuestra salvación. La preciosa sangre, el sacrificio del ser más glorioso, más precioso, el eterno Hijo tuyo, Cristo Jesús. Su preciosa sangre sin pecado, sin mancha y ni contaminación, cual cordero, fue inmolado, fue ofrecido por mis pecados, para ser yo rescatado, para ser yo libertado. Permíteme, Señor, honrar el sacrificio de Cristo, jamás pagarlo, porque jamás podría hacer tal cosa yo, Señor. Pero honrarlo, Señor, honrarlo con mi vida, honrarlo con la forma en la que yo soy, en la que yo hablo, en la que yo actúo, Señor. Honrarlo con mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mis finanzas, en la forma en la que yo sirvo, en la forma en la que yo hago, en la forma en la que yo trato, en la forma en la que yo trabajo, en todo, Señor. Permíteme honrar el sacrificio, que valga la pena, aunque ciertamente valdrá la pena, Señor, pero que valga la pena en mí, Señor, lo que tu Hijo hizo. Que así sea, mi Dios, que así sea, mi Señor, que así tu nombre sea glorificado, en el nombre de Cristo.